Amén, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a seguir con nuestro estudio de neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. Habíamos quedado la semana pasada en el punto E, el enfoque de los dones, y vamos a comenzar con este tema. Vamos a repasar un poquito, voy a volver para atrás para tomar los puntos anteriores, ¿sí? Justamente estuvimos hablando del capítulo que es el número 14, que habla específicamente de los dones del Espíritu Santo. Vimos su definición, la distribución, la permanencia de los dones. ¿Sí? Lista, según el Nuevo Testamento, una lista de los dones, no sé si se recuerdan, por lo menos los que están en el Nuevo Testamento. Y finalmente quedamos en el punto E, en el enfoque de los dones, y vamos a seguir a partir de aquí. Yo creo que hoy vamos a terminar esta clase y el próximo lunes ya comenzaremos con una materia nueva. Amén. Entonces, ya vimos antes que para qué son los dones. Son para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia. ¿Sí? Justamente aquí en el punto 1 habla de eso, ¿no? De la edificación de la iglesia. Cita a Efesios 4, 12, 16. Voy a abrir aquí, vamos a buscar Efesios 4, 12 y 16. El 12 al 16, aquí hasta aquí, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Bien? Bueno, volvemos al texto que dice: los dones son para la perfección de los creyentes. Un líder en la iglesia tiene la tarea de un entrenador. Entrena a otros de hacer el trabajo. Y la meta final de todo ese trabajo de la iglesia es la madurez. Lamentablemente en la iglesia, hermanos, vemos a veces gente que pasa muchos años, que recibe toda la instrucción y no madura, siguen siendo niños en Cristo, pasados los años, pasan los años y no maduran. Y otros hermanos que maduran en tiempo récord. ¿Sí? En muy poquito tiempo crecen y se ven firmes y maduros en el camino del Señor. Y esto no tiene que ver con el Señor, no es el Señor que lo hace así, no es tampoco la iglesia que lo hace así, porque la iglesia imparte los conocimientos a todos por igual. Tiene más que ver con la disposición personal de cada uno. Cuánto cada uno se cede al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda trabajar en su vida. ¿Ven? Esa es la diferencia. O sea, cuánto uno quiera avanzar en el camino de Dios, tiene que ver con uno, principalmente porque Dios siempre quiere que avancemos. Dios siempre quiere llevarnos al conocimiento de la palabra. Amén. Y siempre quiere, uno de los deseos, cuando uno conoce a Dios, entiende algo principalmente. Uno de los deseos más profundos del corazón de Dios es revelarse a nosotros sus hijos. Jesús dijo en su palabra que todo nos lo dice porque somos sus amigos y que todo nos lo va a decir. Hay un deseo profundo de hacernos conocer todo, de revelarnos todo. ¿Sí? Es parte de la esencia de Dios, esa necesidad de darse a conocer, de revelarse. Entonces, si Él tiene esa necesidad, pero yo no recibo esa revelación que Dios me quiere dar, no tiene que ver con Dios, tiene directamente que ver, principalmente conmigo. De alguna manera yo estoy impidiendo el fluir del Espíritu en mi vida.
Amén. Bueno, el punto 1 entonces dijimos que es para la edificación de la iglesia. Primero y principal. ¿Para qué los dones? Para edificar a la iglesia. El segundo punto de los dones es para glorificar a Dios. Y nos cita Primera de Pedro 4:11. Vamos a ir a Primera de Pedro 4:11. Y dice, aquí, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muchas veces habrán escuchado la frase de que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, Él nos da estos dones, algunos lo llaman unción, pueden llamar de muchas maneras, pero esto es para ministrar a la iglesia, ¿no es cierto? Pero además, para que se glorifique a Dios, para que el fluir de los dones en nosotros sea constante, es necesario que todo ese fluir sea para glorificarlo a Él. Si yo utilizo dones para fines particulares, para glorificarme a mí mismo, ¿no es cierto? Eso no va a funcionar y no va a haber fluir y voy a frenar el trabajo del espíritu en mi madurez. Eh, Carlos, tienes abierto el micrófono y da retorno. En el chat, Carlos. Ah, no sé si puedes usar el chat tú. A ver, dime. Sí, dime. Bueno, bueno, no, no escuché nada, se cortó. Ahora sí. Hay que buscarlo en la palabra, no me acuerdo de memoria. Ujú. Sí, no, Dios no comparte su gloria. Vamos a ver. Bueno, déjame que te lo busco, luego lo hablamos. Cierra tu micrófono, pues, seguimos con el estudio y luego al final te lo buscamos. Lo dejamos para el final. Amén. Bueno, entonces, dijimos de Primera de Pedro 4:11, creo que lo acabamos de leer, ¿no? Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Entonces, vuelvo al texto, dice, ¿cómo saber qué don tiene uno? ¿Mm? ¿Cómo encontrar, cómo descubrir los dones que cada uno tiene? Miren, podemos buscar miles de cosas, pero finalmente los dones tienen que ser revelados por el Espíritu en la vida de cada uno. También el encontrar los dones que uno tiene que ver directamente con la relación que uno tiene con el Espíritu Santo y la fluidez de la comunicación, porque el don que tiene cada uno tiene que ser manifestado a mi vida por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Aquí lo trata de hacer de una manera más racional, porque dice, primeramente, tener el deseo de servir a otros, reconocimiento de otros, de quienes, de que tiene cierto don, evidencia de bendición divina en el ejercicio del don. Está hablando en realidad de los frutos del don que Dios le da a cada uno, ¿no es cierto? Buscar qué don tengo yo a través de los frutos, a través de los resultados. Pero finalmente
la única manera exacta de poder determinar qué don tiene cada uno es por medio de revelación personal del Espíritu Santo a cada uno. ¿Sí? No está mal lo que dice aquí, es como una referencia, pero finalmente toda referencia que uno tiene que ser confirmada por revelación, por la revelación del Espíritu. Si yo siento que tengo un determinado don, necesito confirmarlo por revelación con el Espíritu, buscar en ayuno y oración que Dios me confirme si realmente eso es lo que Dios quiere de mí, de lo que quiere que yo haga en el ministerio. Porque el problema que tenemos es que normalmente nuestro deseo, hay un deseo de servir, y nuestro deseo de servir nos puede llevar a desear hacer algo, o tener determinado ministerio o don en la iglesia, que no es el que Dios quiere que tenga. Conozco mucha gente que le promete cosas a Dios, que le dice yo voy a hacer esto y lo otro para bendecir y voy a poner a... Pero sin revelación uno puede estar equivocándose, porque finalmente no puede no ser lo que Dios quiere que uno haga. ¿Sí? Y ahí uno puede, ahí se da cuenta, como dice aquí, ¿no es cierto? La evidencia de la bendición divina. Porque uno puede ser que se esfuerce, se esfuerce, se esfuerce en ese don y finalmente no hay evidencia, no hay bendición en lo que uno hace. Y posiblemente Dios esté esperando que uno busque finalmente de Él, que es lo que Él quiere que uno haga en la iglesia. ¿Sí? Amén. Bueno, entonces, seguimos con el punto G. El don de lenguas y su uso en el Nuevo Testamento. Dice, con toda evidencia podemos decir que en el Nuevo Testamento el don de lenguas era el don de hablar en lenguas desconocidas, pero reales. A ver, y tiene varias citas. Vamos a ir primero a Hechos 2, 6, 8 y 11. Hechos 2, 6, 8 y 11. Hechos 2. Primero el 6 dice, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y el 10 dice, en Frigia y Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más ya sea de Sirene y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, me parece que no era el 10, el otro era el 11, perdón, es el 11, dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Sí? O sea, el don de lenguas que está hablando aquí es hablar otras lenguas, no hablar lenguas espirituales, sino el que yo hable o entienda otras lenguas de manera milagrosa. Eso es lo que habla específicamente aquí. Aquí dice, cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es como una especie de traductor en línea universal, ¿no? Después habla de Primera de Corintios 13:1. Primera de Corintios 13:1. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Fíjense, habla de lenguas humanas. Lo que leímos hace unos momentos se refería justamente a eso, a hablar o que me entiendan en distintas lenguas humanas existentes. Y después habla de lenguas angélicas. Lo vamos a dejar para luego explicar un poco qué son las lenguas angélicas. ¿Sí? Y dice, en 1 Corintios 13:1, que es lo que acabamos de leer, aquí está diciendo, no es una prueba de que sean lenguas extáticas. Pablo está hablando de algo que es puramente hipotético. O sea, dice que aquí lo que está mencionando Pablo en este versículo es hipotético. Y diciendo, si yo hablara
lenguas de los ángeles y también humanas, ¿sí? Sí, es una comparación. ¿M? Está haciendo una comparativa que no necesariamente es fija. Y después, Primera de Corintios 14:2, Primera de Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por espíritu habla misterios. ¿Mm? Dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Porque aquí está hablando, perdón, un minuto por favor. Perdón, denme un momentito por favor que tengo aquí un apuro, un segundito ya regreso, ¿eh? Sí, Ale.
Hola, sí, perdonen, pero se le cayó un servicio a mi cliente de un servidor y me está llamando justo ahora y con un ingeniero del otro lado. Bueno, este, ¿en qué estábamos? Disculpen, porque ya me cortaron un poquito. ¿Mm? Estábamos en 1 Corintios 14:2, ¿no es cierto? Eh, leíamos 1 Corintios 14:2. A ver, 14:2. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Amén. Vamos a ver entonces en el texto. Las palabras que Pablo usa en versículo 2 dice es lego y la leo, son usadas en otros lugares, incluso en el mismo capítulo 34-35, refiriéndose a lenguas conocidas. ¿Sí? Esto es importante, ¿no? Cuando habla de hablar en lenguas, habla de lenguas conocidas, de lenguas humanas, generalmente. Eh, Sacándolo de contexto, no haciendo este estudio buscando bien, entonces empieza a hablar de lenguas desconocidas, de lenguas angélicas, y no es ese eh, el objetivo de lo que está tratando de decir, en este caso, el que escribe el texto, ¿no es cierto? Ahora vamos a leer en el capítulo 34 y 35, en el mismo capítulo, 34 y 35, o sea, 14, 34 y 35, a ver si es así. 14:34 dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como la ley lo dice. ¿Sí? O sea, aquí es donde está usando el término que mencionaba antes, ¿no es cierto? Eh, este lego y la leo, que son maneras de hablar normales, humanas. Después también lo menciona que en el 35, a ver, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. O sea, este hable también está utilizando esos mismos términos que utiliza cuando habla de lenguas humanas o angélicas. Perdone, pero me perdí un poquito con esto y estoy tratando de retomar el hilo. No sé. Bien. Bueno, ok. Entonces, en Primera de Corintios, vamos a ir aquí donde estaba el texto. Las palabras que Pablo usa son estas, ¿no? Refiriéndose a lenguas conocidas. La palabra diermeneuo, interpretar, traducir, siempre se refiere en la Biblia a lenguas conocidas.
Para surtir su efecto, el uso bíblico de lenguas tenía que diferenciarse de las lenguas extáticas que hubo en los cultos paganos de los griegos, ¿sí? Bueno, se ve que con los griegos había otro tipo de lenguas, y aquí nos da otra cita para guiarnos, 1 Corintios 14:21. Vamos a verla de nuevo. 1 Corintios 14:21 dice: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Y otra vez, en este lenguas, vuelve a utilizar los mismos términos que había utilizado antes. Bueno, después dice, en el libro de los Hechos, Hechos 2. El contexto de Hechos 2, dado como señal para confirmar la venida del Espíritu Santo, era una señal en primer lugar para los judíos. ¿Sí? 1 Corintios 14:21 lo acabamos de leer, es que le estaba hablando a los judíos. A ver si lo tenemos nuevamente aquí. 14:21 dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Y habla directamente del pueblo judío. ¿Sí? Después dice, y una señal para los incrédulos y no para los creyentes, en 14:22, o sea, en el siguiente. Dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Amén. No para, en primera cosa. Entonces, en Hechos 10:46, también lo mencionamos a leer Hechos 10:46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, y los oían que hablaban en lenguas, a ver qué quiere decir aquí, que nos dice el texto. El contexto de Hechos 2 dado como señal para confirmar la venida del Espíritu Santo era una señal en primer lugar para los judíos. Bueno, aquí dice, Hechos 10:46. Perdón, estoy desconcentrado. 10:46, aquí. Hay judíos y gentiles presentes, otra vez necesario para autenticar el Evangelio. Hechos 19:6. Vamos a ver, Hechos 19:6. Dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Bueno, perdón, Hechos 10:46. Hay judíos y gentiles presentes, otra vez necesario para autenticar el Evangelio. Hechos 19:6, vamos a leer Hechos 19:6. Y habiéndolos impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, Hechos 19, otra vez, judíos presentes, discípulos de Juan. Miren, todo esto lo que está tratando de decir es simplemente eso, ¿no es cierto? Cuando habla de hablar en otras lenguas, habla de lenguas humanas.
Vamos a seguir con este punto, el Primera de Corintios, ¿no es cierto? El punto 2, Primera de Corintios 12, 1, 11. Está siempre analizando lo mismo, mire. El don de lenguas y su uso en el Nuevo Testamento, ¿sí? Con toda evidencia podemos decir que en el Nuevo Testamento el don de lenguas era el don de hablar en lenguas desconocidas, pero reales. O sea, por ejemplo, hablar una lengua que yo no conozco, pero que sí existe, que es entendible por alguien. Este es el punto. Y esto es lo que está demostrando en todo lo que estamos tratando de leer. Ahora estamos, el primero lo vio en Hechos, Primera de Corintios. Después lo vio en el libro de los Hechos. Ahora lo va a ver en Primera de Corintios. Vamos a ir a Primera de Corintios. Primera de Corintios 12, del 1 al 11. Primera de Corintios 12, 1 al 11. 12. Vamos a leer un poquito hasta aquí. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Ven? Entonces, aquí el texto nos dice, el único libro aparte de Hechos que menciona este don, ¿sí?, es el de Primera de Corintios. Pablo habla a lo largo de 3 capítulos del significado del uso de lenguas por los abusos que hubo en Corintos. Algunas observaciones. El don de lenguas se pone al final de la lista, 12, 4 al 11. ¿Sí? O sea, al final de la lista aparece el don de lenguas. Y ahora dice, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. En esa parte, que lo pone justo sobre el final. Entonces, lo mismo ocurre en la lista incompleta de 1228. Hay una lista incompleta en 1228, vamos a verla, en el 1228. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran y los que tienen don de lenguas. Siempre lo usa como el último don. En versículo 29 lo mismo juntamente con la interpretación de lenguas. O sea que en el 29, 28, 29, son todos apóstoles, profetas, todos maestros, todos hacen milagros, todos sanidad, hablan todos lenguas, está aquí en el 30, interpretan todos. En la lista de dones de Efesios 4, Romanos 12 y en 1 Pedro 4 no se menciona este don. Ahora vamos a versículo por versículo. Vamos primero a Efesios 4, versículo 1. Respuesta a pregunta que le han dado. Pablo usa esta expresión varias ocasiones anteriores. Hubo un déficit de información sobre el tema. Yo me imagino que está hablando de Efesios 4.1. A ver, un segundito.
Pues el Señor ruega Andrés como es digno de la vocación con que fuiste llamados. No está hablando de este versículo. Compararlo con las experiencias de conocer a Cristo, no dejar arrastrarse, a ver si es aquí. Éxitos en el espíritu, en el vínculo de la paz. Yo creo que sí está hablando de esto. Usa esta expresión. El uso de dones espirituales no es comparable con conocer a Cristo. Bueno, vamos a leerlo aquí. No entiendo bien a qué versículos hace referencia, porque aquí sí lo llama 1 Corintios 14:4. Nosotros estábamos leyendo Efesios, no 1 Corintios, entonces algo aquí faltó una referencia para poder seguirlo. Pero vamos a leer el resumen, dice. El punto 2. El uso de dones espirituales no es comparable con experiencias antes de conocer a Cristo. Aviso, no dejarse arrastrar por el entusiasmo del momento. 4. Los dones espirituales son dones de gracia, no de esfuerzo nuestro. Carismata es el término que usa para dones, y dice caris gracia. No es recompensa para nuestro esfuerzo, tampoco señal de una dedicación especial a Cristo. Solamente Dios decide el asunto. O sea, uno no puede recibir un don porque quiere recibirlo. Leímos ya mucho más adelante que Cristo reparte los dones de acuerdo a su voluntad, a como Él le parece. Entonces nosotros no podemos, lamentablemente, escoger los dones que vamos a utilizar, vienen de Dios y Él por algún motivo los da. ¿No es cierto? Entonces, no podemos esforzarnos por algo. Por ejemplo, yo tengo don de enseñanza, don de la palabra, pero yo quiero ser músico, yo quiero tener el don de alabanza. Entonces, por más que yo me esfuerce y estudie música y canto y no, no puedo así lograr tener el don de la alabanza. ¿No es cierto? Así no lo voy a lograr. Dios me dará el don que Él crea conveniente para cumplir mi propósito. ¿Mm? Pero esto sí en la iglesia es muy común, ¿no es cierto? El que la gente quiera o le guste hacer algo en particular que tal vez no es a lo que fue llamado. Yo creo realmente que en las iglesias del primer siglo, la imposición de manos del presbítero, de los apóstoles cuando daban el Espíritu Santo, de alguna manera a los mismos apóstoles se les revelaba los dones de cada persona. Fíjense cuando él habla con Tito, con Timoteo, con cualquiera de ellos que sabe perfectamente cuáles son los dones que tiene, principalmente con Timoteo, ¿no es cierto? Cuando uno lee Timoteo, que le dice no dejes que te pase tal cosa, guárdate la fe, guarda la palabra por el ministerio al que fuiste llamado. O sea, sabe perfectamente cuál es el ministerio de Timoteo. Entonces, también había esa conexión en ese primer siglo de que cada uno supiera cuál era el ministerio. Igualmente a mí personalmente me ha pasado, ¿no es cierto?, decirle a alguna persona que Dios me había dicho que su lugar era tal y tenía que hacer tal cosa, pero finalmente deciden que no es eso lo que quieren. O sea, parecería que en la iglesia de hoy en día hay mucha más rebeldía, hay mucha más necesidad de autocomplacerse, de autosentirse bien, ¿cierto?, que la que había en el primer siglo. O sea, como que en la cultura de hoy en día superara el deseo de hacer algo al deseo de servir a Dios. ¿Sí? Bueno, entonces dice, un don espiritual para servir dentro del ámbito de la iglesia, no para el uso personal. Para el uso personal Dios nos ha dado capacidades, que las tenemos desde que nacemos, capacidades naturales, ¿sí?
A algunos se les da más fácil la matemática, ahora más fácil, a otros más fácil la ciencia. Eso no tiene que ver con los dones espirituales, son capacidades que Dios nos da para desenvolvernos en la vida. Pero los dones, específicamente los dones para el ministerio, son para la iglesia, no para un desarrollo personal o para un uso personal de la persona. Es para que podamos ministrarles los dones de Dios a otros, no sé bien cómo decirlo, ¿no? Pero para servir en la iglesia y para que todos vayan creciendo, madurando ordenadamente dentro de la iglesia. Amén. Vamos a seguir. Después habla la diversidad, la diareisis, caracteriza a los dones distintos. Después dice, no todo el mundo habla en lenguas, ni debería hacerlo. Primera de Corintios 12, 29, 30, vamos a leerlo. Primera de Corintios 12, 12, 29 al 30. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, en todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y cuando habla de esto, procurad los dones mejores, es procurad desarrollar los dones que uno tiene, no andar buscando dones que Dios no nos ha dado, ¿no es cierto? O sea, a ver si esto lo pudiéramos comparar con otras traducciones. ¿Mm? A ver. Sí, aspiren, o sea, las traducciones habla de que uno ambicione los mejores dones. Bueno, a ver, vamos a seguir con el texto. Bueno, dice, no todo el mundo habla en lenguas ni debería hacerlo. Preguntas introducidas con me esperan una respuesta negativa. Entonces, el hablar en lenguas no puede tener como meta el poder adorar a Dios de una forma más profunda, porque esto no es un privilegio de todos. Este reglamento tampoco es solamente válido para dentro de la iglesia, porque en ese caso, fuera del ámbito de la iglesia, la gente podría ser apóstol, profeta, maestro. ¿Sí? Entonces, lo que está tratando de decir es que el don de lenguas no es algo que todos tengan. Dios se los da a algunos. Entonces, no todos podrían hablar en lenguas, como algunas veces, yo he visto mucho ahora en algunas congregaciones carismáticas, que toman como una señal de haber sido bautizado en el Espíritu Santo, de haber recibido el Espíritu Santo, hablar en lenguas, pero contradice lo que estamos estudiando, ¿sí? Porque, a ver, denme un segundo, por favor. Entonces, bueno, para dentro de la iglesia. 1 Corintios 13:8. ¿Significa este versículo que el don de lenguas cesará con la existencia de una Biblia completa? No, es una interpretación exegéticamente muy dudosa. Tendremos un conocimiento completo cuando estemos con el Señor. En la tierra esto no ocurre. ¿Mm? Toteleiton es neutro si se refiere a una época de perfección. Vamos más allá de la Biblia si decimos que el don de lenguas hoy día no puede existir. Por otro lado, es dudoso que todo lo que hoy día se nos presenta como don de lenguas es realmente este don.
pero Dios es perfectamente capaz de dar este don incluso hoy a la persona que Él quiera. Sin embargo, dado el cumplimiento de la razón primordial de su uso, el anuncio del juicio sobre Jerusalén, no es sensato esperar que este don de una forma tan extensa como en los primeros 40 años de la Iglesia. Dios puede dar el don por su soberanía cuando y a quien Él quiera. La historia de la Iglesia es la historia de un niño que está creciendo y madurando. Sorprendentemente, muchos de los padres apostólicos ni entendieron las doctrinas más elementales. Ignacio de Antioquía y su doctrina de la Santa Cena, por ejemplo. Bueno, habría que buscar la doctrina, ¿no? Primera de Corintios 14, a relación de los dones entre sí, 1 a 25. El enfoque de un don es la edificación de los demás. También es señal de juicio para los judíos, 20-22. Regulación del don de lenguas, no más de 3. Tienen que hablar uno tras otro, no deben hablar en lengua si no hay interpretación. El don de la profecía, 29-40. Entonces, sí, la palabra menciona que el don de lengua se utiliza en orden en la iglesia. Si alguien habla en lengua, tiene que haber quien la interprete. Por ejemplo, si yo hoy en la iglesia hablara árabe, tendría que haber un árabe que la pudiera entender e interpretar, ¿no es cierto? Cuando Pedro les habló desde el aposento alto, había gente que podía entender las lenguas que él hablaba, y en realidad le llegaban a ellos en su lengua natal, porque Pedro no hablaba en la lengua de cada uno, hablaba en una sola lengua, y cada uno lo entendía. O sea que aquí hay un don de lenguas que, digamos, excede a la persona que habla las lenguas. Posiblemente Pedro estuviera hablando en su lengua natal normal y los demás estaban entendiendo en su lengua natal diferente y se maravillaban que eso pasara. Yo les digo, realmente en toda mi vida cristiana, en todo mi caminar, nunca he vuelto a escuchar que hubiera una manifestación de don de lenguas de ese tipo. Que alguien hablara y lo escuchara otra persona en otra lengua. Realmente no lo he escuchado, no sé por qué. No quiero decir que era un don solo para el primer siglo, pero evidentemente no funcionaba, o sea, no se está moviendo de esa manera. Yo lo único que he oído del don de lenguas es hablar en lenguas no interpretadas, que nadie las puede interpretar, que nadie puede decir qué hace. Bien, la palabra dice que hablamos en lo privado con gemidos indecibles, que solo Dios puede entender, pero no he tampoco recibido nunca, visto interpretación de esas lenguas. Conclusión, hermanos, de todo este rollo que hemos estado aquí leyendo, no se puede definir claramente lo que Dios puede hacer con el don de lenguas. Si alguna persona tuviera don de lenguas, sería para edificación de la iglesia. Y la parte donde habla de que son lenguas que solo Dios entiende, es para la oración privada, no para la edificación de la iglesia, entonces no tiene que ver con un don. Se los dejo ahí para que ustedes mismos lo interpreten, lo oren y le busquen ahí su interpretación. Pero bueno, estos son los puntos claros, ¿no es cierto? Los dones son para la iglesia. Un don de lenguas es para edificación de la iglesia, no para edificación personal. Cuando habla del don de hablar con gemidos indecibles por medio del Espíritu Santo, no es para la edificación de la iglesia porque nadie puede interpretarlos, es para una situación personal de oración. Entonces ahí no está aplicando un don. Amén. Bueno, no sé si tienen alguna duda y no sé si se los pudiera aclarar en este momento, pero
Si luego me la quieren pasar, ahí la analizamos, ¿sí? Bueno, vamos a entrar en un tema un poquito más fácil de interpretar, que es el 15, que es la obra del Espíritu Santo en la santificación de los creyentes. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Mm? Punto 1, vamos a investigar los términos. El punto A es su uso en el Antiguo Testamento. Salmo 51:10, vamos a ir al Salmo 51:10. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, estamos bien en el Salmo 51:10. Aquí se habla de la obra del Espíritu Santo en nuestra santificación. Cuando en el Antiguo Testamento se habla de que el Espíritu Santo cayó y vino sobre personas, normalmente se refiere a equipararles con poder. Esto es muy importante porque el Antiguo Testamento define el uso de muchos términos teológicos del Nuevo Testamento. Entonces, después habla de su uso en el Nuevo Testamento. En los 4 evangelios habla sobre todo Lucas de ser llenado con el Espíritu Santo y se refiere al ser capacitado para una obra específica. El uso es igual que en el Antiguo Testamento. Lucas 1, 15, 41, 67. A ver, vamos a ver. Lucas 1. Lucas 1, 15, el primero es el 15. Dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. A ver, vamos a ver aquí si podemos comparar ese texto. Será grande, nunca estará lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Estará lleno del Espíritu Santo, lleno, estará lleno. Dice, fíjense esta traducción de la Biblia del lenguaje sencillo, las más modernas, a veces nos aclaran más el panorama. Dice, no tomará vino y el Espíritu Santo estará con él desde antes de que nazca. O sea, aquí lo está traduciendo como estará con él, más que con la llenura. Dice, estará lleno, lleno, mucho se traduce como estará lleno del Espíritu Santo. A ver, vamos a ver aquí la palabra lleno, qué es lo que dice. Yo les el texto que hay abajo. Lleno, aquí. Tengo que abrir. Usa el pezzo, forma de primaria, llenar. Embeber, influir, proveer, cumplir, empapar, llenar. Bueno, fíjense que este término, pletzo, que está traducido allí, puede hablar de estar embebido, de estar influenciado, de estar proveído por el Espíritu Santo. O sea, se entiende llenar bajo estos términos, ¿no es cierto? Estar influido, embebido, proveído por el Espíritu Santo, ¿sí? Bueno. Entonces después habla del 41. A ver, vamos a ir al 41. 1:41 dice. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Debe estar usando el mismo término de llenar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Llena, sí, es el mismo término. Está utilizando los mismos términos. Y lo mismo pasa con Bautista, Elizabeth y Zacarías. A ver qué nos dice aquí el autor. Dice, el libro de los Hechos
va en la misma línea que los evangelios, los creyentes de la organización. La palabra pleró, llenar, tiene connotación de controlar, tomar posesión de algo o alguien. Por ejemplo, en Hechos 5.3, Satanás había tomado el control de la vida de Ananías y Zafira. En Hechos 2.12 se demuestra que los apóstoles no son controlados por el alcohol, sino por el Espíritu Santo. Lo mismo pasa con Efesios. O sea que aquí está explicando que ese término de estar lleno del Espíritu Santo se refiere más bien a estar controlados por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo ya los controla, los tiene, o sea, la obediencia al Espíritu Santo ya los guía. El Espíritu Santo los guía en todo lo que hacen o dicen. Eso es lo que está utilizando acá la palabra pleró, de llenar. Tiene la connotación de controlar, como tomar posesión de algo o de alguien. ¿Sí? El terminología de llenar sería estar controlado por el Espíritu Santo. Totalmente ya cedida mi voluntad al Espíritu Santo. 2. Características. A. Es un mandamiento. Efesios 5.18 dice, sed llenos. A ver, Efesios 5.18. Efesios 5.18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Fíjense que muchas veces compara la reacción de una persona ante el vino y ante la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué pasa a una persona cuando se embriaga, cuando se le pasa la mano en el vino? Pierde el control. O sea, pierde el control de lo que dice, pierde el control a veces no puede ni caminar, pierde el control. Y esto lo da como contraposición el ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, si yo tomo vino y pierdo el control, la llenura del Espíritu Santo está referida a que Él me controle. A que yo, en vez de darle el control de mi vida al vino, le dé el control de mi vida al Espíritu Santo. Eso es lo que está hablando. ¿Sí? Amén. Entonces, dice, pero ser llenos. En el original griego, forma gramatical, es un imperativo presente que nos permite la traducción seguid siendo llenados o dejaros constantemente llenados. Entonces, lo que nos manda la palabra aquí en Efesios 5.18 es seguid siempre ser llenados del Espíritu Santo, cada vez más, o controlados por el Espíritu Santo, y dejarnos constantemente controlar por el Espíritu Santo. Punto B dice, puede repetirse. Hechos 2.4. Hechos 2.4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2.4, en la referencia del texto, dice, y en el 4.31, también, vamos a leer el 4.31, 4.31 dice, cuando hubieren orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, dice, la experiencia de ser llenados con el Espíritu Santo puede repetirse muchas veces. Los apóstoles no necesitaban otra llenura con el Espíritu Santo porque algún pecado se había colado en su vida, sino porque necesitaban control en una nueva área para testificar. Cara a un nuevo problema, la prohibición de los líderes religiosos, de los judíos, de hablar públicamente. El Espíritu Santo quiere controlar más y más áreas de nuestra vida. Por supuesto, también necesitamos ser llenados de nuevo en el caso del pecado. Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu Santo es una vida bajo el control del Espíritu Santo.
O sea, vivir lleno, estar lleno del Espíritu Santo es estar bajo el control del Espíritu Santo. Condiciones para ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, esto no les va a gustar mucho a muchos, porque no muchos quieren ceder a estas condiciones, pero dice, punto A, una vida dedicada. ¿Quién manda en mi vida? Esta es la cuestión y es un acto de voluntad y obediencia. Presentar la vida a Dios. Romanos 12, 1, 2. Esto implica también el deseo de querer cumplir la voluntad de Dios constantemente y tomar las decisiones de nuestra vida de acuerdo con la voluntad de Dios, es decir, ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que alguien puede dedicarle su vida a Dios y ser guiado por el Espíritu Santo casi permanentemente, estar siempre en comunión con el Espíritu Santo, así como estaba Cristo, al punto de que siempre se retiraba a orar, siempre el Espíritu Santo le revelaba lo que había en el corazón de las otras personas, el Espíritu Santo le revelaba permanentemente todo, lo que pensaban hacer, y todo lo que pasaba a su alrededor le era revelado por el Espíritu Santo. Eso es estar lleno del Espíritu Santo, finalmente. Ahora, aquí habla de que estar lleno del Espíritu Santo puede ser repetido, puede ser que yo en un momento esté lleno del Espíritu Santo y luego ya no. Por ejemplo, una persona, un músico en la alabanza puede ser de golpe lleno del Espíritu Santo y alabar a Dios lleno del Espíritu Santo y luego ya no estar en esa cuestión, ¿no es cierto? Y que le vuelva a pasar en otro momento. Por ejemplo, fíjense a David, cuando David se enfrentó a Goliat. ¿Qué le pasó? En ese caso ahí fue lleno del Espíritu Santo, le dio toda la seguridad de que podía enfrentar a Goliat, porque no iba a ser él el que lo enfrentara, sino iba a ser el Espíritu Santo que moraba en él. Y bueno, ya es una historia que conocemos, ¿no es cierto? Y así otros de los personajes de la Biblia en algunos momentos estuvieron como Sansón, también estar en un momento lleno del Espíritu Santo le pidió al Espíritu Santo que lo llenara una vez más y pudo derribar todo el estadio donde lo estaban torturando, ¿no es cierto? Y de esa manera eh, llevarse muchos filisteos con él, ¿no es cierto? Muchas veces hablan con denuedo la palabra de Dios lleno del Espíritu Santo. Se ve muchas veces que ahí llenura el Espíritu Santo. ¿Qué puede pasar en un momento una persona con la llenura del Espíritu Santo? Que caiga así el Espíritu Santo sobre él y tome el control, que profetice, que dé palabra de exhortación, que dé palabra de muchas cosas, ¿no es cierto? Y finalmente tal vez al final ni se acuerde muy bien qué fue lo que pasó, ¿no es cierto? Porque no fue él, fue el Espíritu Santo en él el que lo hizo. ¿Mm? Dice, una vida dedicada. Y es un acto de voluntad y obediencia. Fíjense cómo define la llenura del Espíritu Santo, que es un acto de voluntad y de obediencia a Dios, ¿no es cierto? ¿Mm? Después habla de una vida victoriosa. Cometer pecado contrista al Espíritu Santo, lo dice en Efesios 4:30, e impide ser lleno de él. Por lo tanto, es importante responder a la luz de la palabra que Dios arroja sobre puntos negros de nuestra vida. Dios a través de la palabra nos va a confrontar con cosas que hacemos y que no permiten el fluir del Espíritu Santo. ¿Cierto? Es ahí donde viene el tema. Nosotros permitimos el fluir del Espíritu Santo. He estado principalmente con creyentes filósofos que tienen la doctrina o predican que uno tiene que controlar el mover del Espíritu Santo. Por medio de mi raciocinio tengo que controlar el mover del Espíritu Santo dentro de mi ser. Y yo siempre pensé y les dije que eso es como tratar de detener el viento con las manos. ¿Cómo puedo yo controlar al Espíritu Santo? Imagínense que yo soy lleno del Espíritu Santo y ahora que fui lleno del Espíritu Santo yo decirle o limitarlo a qué es lo que puede o lo que no puede hacer. Yo me imagino cómo lo llenaría el Espíritu Santo a Cristo cuando les decía sepulcros blanqueados, generación de víboras.
a los fariseos de su tiempo, ¿sí? O sea, muchas veces para hablar con ese tipo de valentía hay que estar lleno del Espíritu Santo, ¿sí? En ese momento. Después dice entonces, para tener una vida victoriosa en el Espíritu Santo, una llenura del Espíritu Santo, obviamente hay que evitar el pecado en la vida porque eso impide el fluir. El punto C dice una vida de dependencia de nuestro Señor. Gálatas 5:16. Vamos a leerlo, Gálatas 5:16. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, o ando en el Espíritu o satisfago los deseos de la carne. O son mis deseos o son los deseos de Dios en mí. No es el agua y el aceite, no pueden convivir juntos. Entonces dice, andar en el Espíritu significa progresar espiritualmente, dependiendo del Espíritu Santo y dejándole tener todo el control de nuestra vida. Punto 4, dice, resultados de una vida llena del Espíritu Santo. A, un carácter cada vez más parecido al carácter de nuestro Señor Jesús. Gálatas 5, 22, 23, estábamos ahí, dice, 22, 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Entonces, en un carácter más parecido al del Señor. Con eso que definimos en Gálatas 5:22 son las características de nuestro Señor. Punto B, un deseo de alabar y adorar al Señor y de estar agradecidos. Efesios 5:18, 20. Efesios 5:18 al 20 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, envidias, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, si yo practico o me cedo mi voluntad a alguna de estos pecados, ya no puedo ser guiado por el Espíritu, ¿sí? Entonces pierdo mi comunión, pierdo mi llenura, ¿sí? Entonces, y después dice, estar dispuesto a someterse a otros, Efesios 5:21. Vamos a leer Efesios 5:21, dice, envidias, homicidios, borracheras, y que otras cosas acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Después describe en el 5:22 en adelante cuáles son los frutos del Espíritu, para saber diferenciarlos: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley, no hay ley. Bueno, entonces, dice que esto se refiere a que todas las áreas sociales, matrimonio, padres e hijos, empleados superiores y la iglesia, o sea, estar dispuesto a someterse a otro. Yo conozco muchos matrimonios, he tenido que darle ministración y consejería a muchos matrimonios donde no quieren cumplir el modelo de Cristo. O sea, o la mujer no quiere someterse al marido, o el marido no quiere someterse a Cristo. Y entonces las cosas no funcionan de acuerdo a las normas de Dios en ese matrimonio. Hay muchas mujeres, a veces se parecen más a la mujer rencillosa de Salomón, de los proverbios, y hay muchos hombres que no quieren tener la responsabilidad de ser la cabeza del hogar y ceden esa responsabilidad a la mujer y se rompe el orden de Dios, ¿sí? Pero es importante someterse a otro. ¿Cómo tiene que ser un matrimonio? La mujer sometida al varón y el varón sometido a Dios. ¿Cómo tiene que ser la relación padres e hijos? Los hijos sometidos a los padres hasta que se casan y entonces dejarán a su padre y a su madre para para tener una nueva familia, ¿no es cierto? Ahora ser ellos los que dependan directamente de Dios.
¿no es cierto? Empleados y superiores, empleados, digamos. Uno tiene que estar sometido a los jefes porque toda autoridad es impuesta por Dios, pero a su vez los jefes tienen que estar sometidos a Dios, si no, se rompe la cadena, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en la iglesia, ¿no es cierto? Todos tienen que estar sometidos a todos. Si hay gente puesta por Dios para la administración, la dirección de la iglesia, tienen que estar sometidos a esa persona y esa persona sometida a Dios. Parece simple, o sea, parece una fórmula muy simple, pero muy difícil de cumplir. El punto D dice estar dispuesto a servir a Dios y a los demás. ¿Mm? ¿No es cierto? Y nos falta todo un tema, no lo vamos a poder terminar hoy, ya estamos excedidos en el tiempo. Perdón que yo me demoré con otros asuntos. Yo hoy quería terminar estos temas. Pero lo vamos a terminar aquí con este poquito y la próxima clase vamos a ver estos. Tal vez repasemos un poquito todo esto porque hoy estuvo un poquito confusa la clase. Y seguiremos con el próximo tema que yo se los estaré enviando ahora en estos días. ¿Mm? Después dice, estar dispuesto a servir al Señor y a los demás. ¿Sí? En Juan 7, 37 y 39 habla de ríos de agua viva. Vamos a verlo, Juan 7. Juan 7, 37 y 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. A ver, era solo el 37. 37 y 39. El 39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Nuestro texto dice que eran ríos de agua viva. ¿Estábamos leyendo bien a Juan? Sí, Juan, perfecto. Hay que comparar Hechos 2.4 con Hechos 2.41, Hechos 4.8.31 con Hechos 5.14 y Hechos 6.3 con Hechos 6.7 y 11.24. Miren, vamos a hacer lo siguiente, les voy a dejar esta tarea para que cada uno la haga y la vamos a platicar y repasar en la próxima clase, ¿sí? Que se hizo un poquito tarde y tengo que aquí, perdón, tomar otro tema. Amén. Voy a detener la grabación para que nos despidamos.